la carta a Tito, la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito, la carta número 12 de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, de la manera en cómo están acomodadas las cartas paulinas en el Nuevo Testamento. La carta a Tito, así es como se debe de decir, no la carta de Tito, sino la carta del apóstol Pablo a Tito, la carta número 12 que escribió el apóstol Pablo. En esta carta, el apóstol Pablo describe, le deja encargado, en tanto las cartas a Timoteo, a Tito y la de Filemón, está más que claro la intención del apóstol al dejarles esas cartas para dejarles instrucciones de cómo se debe de ministrar, cómo debe de ser la vida, tanto en la iglesia, fuera de ella. Por ello, en esta carta a Tito, de Pablo a Tito, describe cómo debe ser practicada la vida cristiana, cómo debe ser enseñada por aquel predicador, aquel que ha recibido el don espiritual de Dios para ministrar su palabra. Todo debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios, no a pensamientos humanos, no a ideas humanas, solamente lo que Dios decide en su palabra. Y obviamente se debe respetar los lugares por todo el mundo, las distintas culturas que hay, porque no en todas partes, pero ese es un asunto cultural que no interfiere en la verdad de la Biblia, y que aunque haya diferentes tipos de culturas, en las culturas distintas se puede llevar claramente la verdad de Dios sin desviar la verdad de Dios y sin dejar algunas cosas de la palabra de Dios. Por ello, en esta carta Pablo le describe a Tito cómo debe ser practicada la vida cristiana. Primero, en la congregación, la vida cristiana debe de haber un orden de liderazgo. Una iglesia sin liderazgo es una iglesia sin timón, sin guía. Obviamente sería como un barco sin timón que va a ir de un lado hacia otro y va a ir por lugares que no debe de ir. Por ello, la vida cristiana en la congregación debe de existir un orden de liderazgo. Si no existiesen hermanos que pueden cumplir con todos los requisitos para ancianos, obispos o pastores, que es lo mismo, porque sí son muchos requisitos y son pocos realmente los que lo pueden cumplir. Si no existen las condiciones para establecer ancianos, pues entonces debe haber un grupo de varones que lideren la congregación. Esas indicaciones están en el libro de Hechos, capítulo 7, donde nos menciona ahí la Biblia cuáles características deben de tener esos varones para integrar. No cualquier varón de la congregación puede ser líder, sino quien cumpla los requisitos que vienen en el libro de los Hechos. Y aquí lo que nos menciona la Escritura en esta carta de Pablo a Tito es, primero, el orden de liderazgo. Dice Tito capítulo 1, versículo del 5 en adelante: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Nuevamente vemos la palabra plural, ancianos, que es lo mismo que sería el que hace la función de anciano, hace la función de pastor y hace la función de obispo, pero tiene que haber pluralidad, tiene que haber varios, mínimo dos ya es plural. No puede haber un anciano en una congregación y decir, es el anciano. Tiene que haber ancianos, mínimo 2 ancianos, u obispos u pastores, que fungen al mismo, que un solo hermano hace esas 3 funciones. Anciano porque está al pendiente de la congregación con sus sabios consejos de toda la vida. Pastor porque va a alimentar a la congregación con la sana doctrina, y obispo porque va a ser el que supervise que todo se haga de acuerdo a la palabra de Dios, no a sus propios pensamientos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tiene que ser casado y que tenga hijos. Es decir, si hay un hermano que cumple con los requisitos, está casado, pero no tiene hijos, no puede ser anciano, porque tiene que tener hijos. No nada más casado, sino tiene que tener hijos. Al que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y aparte, esos hijos deben de ser creyentes también, porque es necesario que el obispo, y aquí menciona cómo es la misma función. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. Y luego dice el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio,
no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y ese último versículo 9 solamente lo puede ser una persona con experiencia, es decir, un anciano. Por eso aquí vemos anciano y obispo y o pastor también que alimente al rebaño de Dios con la sana doctrina. Vemos pues que lo primero es el orden dentro de la congregación de liderazgo. Y luego vemos que también en la congregación, la vida cristiana debe ser practicada de esta manera. En la congregación debe haber un orden también de doctrina. Capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es decir, tiene que ser la sana doctrina, la palabra de Dios, no a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. En cuanto al orden de la enseñanza, de la doctrina, eso tiene que ser. En la congregación también, continuando con la sana doctrina, en la congregación debe haber una enseñanza también de sana doctrina. Dice el capítulo 2, versículo del 1 al 6, dice la Biblia: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tiene que haber un orden de doctrina, es decir, no fábulas judaicas ni mandamientos de hombres. En ese orden. Y también la enseñanza continua debe estar de acuerdo a la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, es decir, las esposas de los ancianos. O hermanas de mayor edad. No menciona ancianas como un puesto que una mujer pueda tener. La mujer no tiene puestos en la congregación, solamente los hombres, en la iglesia que Cristo edificó aquí en la tierra, o en la iglesia de Cristo por toda la faz de la tierra. Cuando dice las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esclavas del vino, bueno, porque estamos hablando en los tiempos de que los judíos, las mujeres se juntaban para platicar, y en esa plática pues tomaban vino. El vino era el jugo de uva, no vino como el que conocemos hoy. Hoy vendría a ser aplicado de que no vayan a las casas nada más a perder el tiempo a tomar el café, podría ser aplicado así. Dice, no esclavos del vino, o sea, no perder el tiempo en cosas sociales, sino que aprovecharlo para las cosas de la sana doctrina. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esa es la enseñanza en cuanto a la sana doctrina. De un rasgo de la sana doctrina. Hay mucho. Pero nada más nos menciona siempre en cada carta una síntesis, una parte de todo lo que se debe de hacer. También en la vida diaria, ya entrando a la vida diaria, cómo debe ser cómo debe ser practicada la vida cristiana. Vimos que el orden en la congregación, el orden de liderazgo, el orden de sana doctrina y también la enseñanza de la sana doctrina, eso es en la congregación. Pero en la vida diaria, ¿cómo debe ser un cristiano en la vida diaria? Debe ser ejemplo de buenas obras. Tiene que ser ejemplo de todo lo que ha aprendido. Ahora, lo que ha aprendido en teoría de la palabra de Dios, ahora lo tiene que llevar a la práctica. Dice el capítulo 2, versículo del 7 al 13. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a los amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo es el ejemplo? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La vida diaria así tiene que ser, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así debe ser la vida diaria de uno. La esperanza está puesta en Jesús y
la vida tiene que ser de acuerdo a lo que hemos aprendido, llevarlo a la práctica. Si no, no sirve de nada aprenderlo si no lo practicamos. La vida cristiana debe ser practicada, no nada más tener el conocimiento en la mente, en el corazón, pero no practicada. Tiene que ser practicada, y para eso tiene uno que ser ejemplo de la vida práctica. En esa vida diaria uno va a recibir críticas, va a recibir reproches, va a recibir uno de todo. Pero uno tiene que agradar a Dios y no a los hombres. Y para agradar a Dios tiene uno que presentarse de esta manera. Uno haga las buenas obras que Dios le pide como una vida cristiana, ya después de que somos cristianos, obviamente. Porque antes de no ser cristianos no hay buenas obras. Nadie hace buenas obras antes de ser cristiano. Si no tienes la primera obra principal, que es la obra de creer en Jesús. Cuando uno se hace cristiano, entonces todo lo que hace uno ahí son buenas obras para Dios, si es que uno se sujeta a la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios, y luego lo lleva uno a la práctica. Si la gente se molesta, si la gente critica, si la gente va a hablar de uno, pero que eso sea el sentir, el pensamiento de ellos. Mientras uno haga las cosas bien, Dios se agrada de lo que uno hace. Por eso la vida cristiana debe de llevarlo uno a la práctica, no nada más en la teoría, no nada más en el conocimiento. Yo puedo conocer toda la Biblia, pero si no la practico, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Tengo que practicarla, y para ello tengo que presentarme como ejemplo de buenas obras, tanto como Tito, y eso nos lo deja enseñanza a todos aquellos que seguimos la Escritura. Porque si la seguimos debemos de llevarla a la práctica, no nada más quedarnos en la teoría, si no, no nos va a servir absolutamente de nada. En la vida diaria también debe de uno sujetarse a los gobernantes. Dice el capítulo 3, versículo del 1 en adelante: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así era todo cristiano, así éramos. Pero luego dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, es decir, no porque antes hacíamos cosas buenas, porque antes no hacíamos cosas buenas, antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No nos salvó por eso, no nos salvó por esas obras que supuestamente para nosotros eran buenas. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nadie obtiene la salvación por este dicho popular: esa persona es un alma de Dios. Hay personas muy buenas, muy filántropas, que son muy filántropos, que ayudan a las personas, que dan dinero, pero y supuestamente piensan que con hacer esas buenas obras van a tener la salvación. Así no se obtiene la salvación se obtiene por la misericordia de Dios. Cuando uno se convierte al cristianismo, entonces todo lo que hace uno, entonces son buenas obras. Antes no, para Dios no son buenas obras, son buenas obras para el mundo, para las personas, pero para Dios no. Y aquí es donde nuevamente aplicamos de que a quién tenemos que agradar, o a quién vamos a agradar. Si queremos salvar nuestra alma, debemos hacer las obras que Dios nos pide. Y la obra que Dios nos pide es creer en el Señor Jesucristo, creer en Él, porque si no creemos en Él, entonces no podemos obtener la salvación. Dice la Biblia, para ver algo de lo que menciona ahí en cuanto a las obras, está en el capítulo 6, versículo 29. Dice: respondió Jesús y les dijo, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Entonces, si hacemos esa obra primero, si todos para salvar tenemos que hacer esa obra primero, creer en Jesús, y el creer es algo global. Creer nos va a llevar a un arrepentimiento, a confesar que Él es el Hijo de Dios, y al bautismo, y entonces entramos al camino de la salvación. Entonces, sí, de ahí todo lo que hagamos tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, y si es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces son buenas obras. Antes no pueden ser consideradas buenas obras por parte de Dios. La gente puede decir que son buenas obras los que hace una persona sin estar salva, sin tener a Jesús, pero eso lo dice la gente, no lo dice Dios. Así que la salvación no es por las obras de justicia personal que uno pudiese realizar y que uno por eso
pueda sentir que tiene la salvación. Hay personas que no asisten, que no leen la Biblia, pero dicen, pero hago buenas obras, Dios va a tener en cuenta eso. Pues están equivocados, porque Dios no va a tener en cuenta eso. Dios va a tomar en cuenta si uno hace la obra que Dios pide, que es creer en su Hijo Jesucristo, y eso es de manera general, para todos, no nada más para ciertas personas, porque Dios no hace acepción de personas. La vida diaria también precisamente se debe de ocupar en buenas obras, pero después de tener ya lo que es la salvación, tenemos que ocuparnos. Y la palabra ocuparnos significa estar siempre en ese mismo tenor, en esa misma actividad, estar ocupado siempre en eso. Dice capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Si uno cree en Dios, tiene uno que estar ocupado en estar haciendo una buena obra siempre para Dios, para a quien es a quien vamos a agradar. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y la buena obra que Dios nos pide es que ministremos el mensaje de salvación, evitando genealogías, fábulas, evitando cuestiones necias. Por ello no debe de haber contención, por ello no debe de haber debates, sino que tenemos que, la buena obra es llevar el evangelio de Dios puro a aquellas personas para que entiendan la verdad de Dios y tomen la decisión si quieren ser salvas o no, porque cada quien toma la decisión si uno quiere ser salvo o no. Nosotros en este momento hacemos la invitación, la Iglesia de Cristo lanza una invitación para todo aquel que quiere escuchar y que quiera ser salvo y que quiera vivir eternamente al lado de Dios, que obedezca la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios, va a tener la salvación, va a entrar al camino y va a tener la vida eterna en los cielos. Y va a evitar la condenación, va a evitar ir a ese lugar de tormento eterno, conocido como el infierno. Pero cada quien toma la decisión y cada quien decide si se salva o no. Si alguien escucha este mensaje y decide querer salvar su alma, busque una congregación de la Iglesia de Cristo y ahí se le va a indicar con la Biblia, con la Escritura, los pasos que tiene que hacer. Lo primero es creer y el creer es dar un paso gigante hacia el cielo, es dar un paso muy elevado hacia el cielo, es amarse uno mismo, es quererse uno mismo, es querer estar con Dios, es querer agradar a Dios por la vida, por la salud, por toda la creación y sobre todo recibirá uno una promesa, tendrá una herencia que es vida eterna. Es un regalo de Dios, lo que Dios nos ofrece es un regalo, pero depende de cada quien si lo quiere o no lo quiere. Pero si alguien decide quererlo y si alguien decide vivir eternamente al lado de Dios, busque a la congregación de la Iglesia de Cristo y ahí se le va a decir lo que tiene que hacer para llevar a la salvación y se le va a decir de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra, porque nosotros en la Iglesia de Cristo lo único que enseñamos es la verdad de la palabra, evitamos cuestiones necias, evitamos fábulas judaicas, evitamos mandamientos de hombres, evitamos otro tipo de libros de literatura humana, solamente tenemos el santo libro de Dios que es su palabra y en este santo libro de Dios nos basamos porque aquí está toda la sabiduría de Dios toda la sabiduría de Dios que el hombre necesita para salvación. Dios los bendiga.